Asunto que ya es delicado. Le cuento. Las autoridades de Nuevo León están investigando a la Iglesia de Dios Todopoderoso, conocido también como la secta del WhatsApp. Esta es una agrupación religiosa de origen chino con ideas extremistas y hace unos días se le vinculó con la desaparición de 2 menores de edad allá en el norte del país. Esta es la historia y hablemos de la secta y de lo que está pasando. Desde hace 4 años llegó a México la secta del WhatsApp. Ellos se hacen llamar la Iglesia de Dios Todopoderoso o el Relámpago del Oriente. No tienen instalaciones físicas y predican online. La humanidad vive bajo el campo de acción de Satanás, hermanos. Vive la filosofía de sobrevivencia de Satanás. Lucha, por ejemplo, por la fama. Lucha por la fortuna. Lucha por el dinero. Desde 1990, esta agrupación religiosa proveniente de China predica su palabra liderada por Zhao Guishan, quien asegura que Dios ha reencarnado en su esposa Yan Xianbing. Esta organización fue expulsada de China por sus ideas extremistas. Han sido acusados de agredir y hasta de asesinar personas que se niegan a ser evangelizadas. De acuerdo con su página web, tienen presencia en más de 80 países. En México, aunque no están registradas, se habían mantenido con un bajo perfil hasta hace unos días, cuando en Nuevo León, con regalos y engaños, convencieron a unas menores para abandonar su hogar y unirse a su culto. Tras ser reportadas como desaparecidas, las menores fueron ubicadas por las autoridades, aunque las jóvenes se negaron a hablar sobre sus experiencias con esta agrupación. En los sitios web de la agrupación se pueden encontrar cientos de textos, videos y películas hablando sobre su religión. De acuerdo con diversos testimonios, atraen principalmente a jóvenes con regalos y en algunas ocasiones piden dinero para continuar con sus actividades. Nadie puede detenerlo. Y nadie puede parar sus pasos. Solo aquellos que escuchan sus palabras con atención y que lo buscan y tienen sed de él, pueden seguir sus huellas y recibir su promesa. Aquellos que no, sufrirán un desastre abrumador y un castigo merecido. Alberto Valiente, Heraldo Negro. Bueno, como se alcanza a apreciar, todo está, pero más que bien puesto, ¿no? Le hemos pedido al extraordinario personaje que es Helio Masferrer, antropólogo de las religiones y etnohistoriador, que hablemos del tema. Helio, te saludo con enorme gusto. ¿Cómo has estado? Muy buenas noches. Muy bien, muchas gracias por la invitación y un gusto poder también a través tuyo contactar a este público tan interesante que siempre te acompaña. Te lo agradezco en verdad mucho, Helio. Oye, ¿qué pensamos de esto que está pasando con esta secta que se conoce como del WhatsApp? Sí, lo que sucede es que en China hay el desarrollo de muchos movimientos religiosos de origen cristiano que son de alguna manera perseguidos por el Partido Comunista Chino, que es una estructura que son ateos. Entonces, ha habido sectas de tipo budista, cristianas, etcétera. Esta es una estructura, podríamos llamarle, religiosa de origen cristiano, pero que lo que señala es que el planteo que ellos tienen es que como ahí lo explicaba recién el colega, que Jesucristo se reencarnó en una mujer, en la esposa del líder, del administrador de esta organización, y toman elementos de la Biblia. En una parte de la Biblia dice que vendrá un rayo del norte,
del oriente, del este, y entonces ellos se consideran que esos vienen de oriente, que son ese rayo anunciado en la Biblia. Y también es una secta de carácter apocalíptica que plantea la inminencia del fin del mundo y tiene toda una concepción bastante maniquea de lo bueno y lo malo y Satanás, etcétera, ¿no? Entonces, con esto de la concepción de que Satanás asalta a las personas, etcétera, con esto cierra el círculo, podríamos decir. Pero además lo novedoso de este grupo, porque hay montones de grupos de estas características, ¿no es cierto? O sea, la novedad es que han hecho una gran adaptación a cuestiones mediáticas y en el contexto de la pandemia, evidentemente, en que todo el mundo tuvo de alguna manera que encerrarse, se cerraron los templos, etcétera, ellos tuvieron una estrategia muy inteligente, no son los únicos, hay otros, de moverse en estas estrategias mediáticas, y esto le ha permitido llegar a un montón de gente que está constantemente con el celular mirando y todo esto, ¿no? Entonces, este es el asunto. Ahora, tampoco hay ningún control por parte de las autoridades. Realmente la legislación mexicana en materia religiosa es muy abierta, muy amplia, etcétera. Entonces, yo no creo que las autoridades hagan mucho, y además, bueno, las dos menores en realidad se fueron de la casa, creo que estuvieron un par de días fuera de la casa, en la casa de un miembro de esta iglesia o secta, y luego la policía los encontró, se reintegraron al hogar, no han querido decir qué sucedió mientras estaban ahí, pero definitivamente lo que está complicado, podríamos decir, es de qué los van a acusar, ¿no? No sé si me explico. Muy bien. No muy hay... sí, de alguna manera en China los acusaron, parece que son un poco fanáticos, ahí lo acusan de haber matado a una mujer que no quiso dar el número de celular para que la convirtieran, bueno, 2 o 3 cosas así más o menos truculentas. Pero después el fundador se exilia con su esposa en los Estados Unidos y desde ahí rearma la iglesia. Sí. Oye, hay muchas sectas de este tipo que estén en México, bueno, en el mundo pues, pero que estén en México y que solamente hechos tan extraordinarios como del que nos estás contando, Helio, nos haga ser conscientes de su presencia o alguna cosa así. Más o menos, ¿cuál sería el mapa de estas cosas, Helio? Hay muchas organizaciones de este tipo, ¿eh? ¿Sí? O sea, más de lo que pensamos, porque en definitiva uno de los elementos claves de este tipo de organizaciones es el misterio, ¿no? El anonimato, la discreción, que tú eres el elegido por la divinidad, etcétera. Y entonces en una sociedad cada vez más anónima, en una ciudad de 20 millones de habitantes, donde no todos son Javier Solórzano, para que los conozcan. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Entonces, ¿cómo hace la gente para salir del anonimato, no? Entonces, ahí está. Yo estoy en un grupo muy especial que son elegidos de Dios, ¿no? Y entonces ahí ya le van sobre el ego de las personas, ¿no? ¿Tendremos que hacer algo, Helio, o viva la libertad y que cada quien le haga como lo cree y le piensa y lo siente en la vida? ¿Qué piensas de esto? Tanto tiempo que has estudiado estos fenómenos y tanto tiempo que has estudiado el catolicismo mismo, ¿no? Sí, en realidad lo que sí se puede hacer es exigir de alguna manera que se respeten los derechos humanos, patrimoniales, etcétera, de los feligreses y que no causen daños a terceros. Después es muy difícil
porque esto ya estamos en el campo de la conciencia y no podemos hacer una policía de la conciencia. Claro. Pero grupos apocalípticos, autoritarios, etcétera, hay muchos, hasta tienen senadores y diputados en el Congreso de la Unión, ¿no es cierto? Entonces, incluso grupos que sus líderes son pederastas confesos, etcétera, y ahí están, ¿no? Entonces, sí, lo que hay que hacer, creo, es educar a la población en que se respeten sus derechos, ¿no? Uh-huh. Ahí, eso creo que es lo importante, ¿no? Porque de alguna manera estamos en sociedades muy conformistas, ¿no es cierto? Sí. Los feminicidios, la misoginia, etcétera, toda una serie de la xenofobia, la discriminación, el racismo, etcétera. Entonces, justamente creo que la clave es fortalecer el orgullo y el respeto sobre su propia persona, y entonces elevar la capacidad de discernimiento, digamos, Claro. y de conciencia, ¿no? Creo que eso es lo estratégico, ¿no? Bueno, pues primero, qué gusto saludarte, Leo. Y segundo, muchas gracias que estuviste con nosotros. Te lo agradezco mucho. Feliz año. Feliz Muchas año. gracias. Gracias, Elio. Que te vaya muy bien. Hasta luego. Elio Un gusto. Masferrer. Hasta luego. Vamos a la pausa.